¿Cómo les va, amigos de Clever Girl? Estamos en un nuevo video semanal y como estuve anticipando en nuestras historias de Instagram, hoy va a ser algo poco habitual. Me corro del formato habitual de videos en solitario porque me parece que esta película ameritaba un debate con alguien que supiera muchísimo del tema, a quien yo considero como una eminencia en la crítica del cine y en la escritura del cine también. La película de la que vamos a hablar, una película para mí enorme, compleja, y qué mejor que contar con el acompañamiento y la ayuda de entendimiento a un montón de cosas de esta película, es Disclosure Day, o el Día de la Revelación, que sigue en cines, el señor Santiago Balestra, a quien le agradezco enormemente por haberse sumado a esta charla de debate, y que juntos vamos a ver qué podemos entender de lo que nos quiso decir el señor Steven Spielberg, que vuelve a, o yo por lo menos sentí que volvía a filmar como los grandes clásicos de él, ¿no? Como que había retomado esa ciencia ficción a los Jurassic Park, que bueno, obviamente ni hablar de ET y de Encuentros cercanos del tercer tipo. Santi, bueno, gracias. Es un honor tenerte aquí, y obviamente esto también sale de un posteo que hizo el señor en sus redes sociales, donde hizo todo un manifiesto de lo que le pasó con la película. Como yo hago estos videos también acerca de qué me ocurre cuando veo películas como esta, qué mejor que preguntarle a él mismo, que está aquí escuchando atentamente. Santi, bueno, ¿qué ocurrió así en general cuando saliste de la sala de ver el Día de la Revelación? Bueno, primero que nada, hola Jime y a todo el público de Clever Girl. Es la primera vez que salgo acá, así que agradezco muchísimo la invitación, formalidad de primero que nada. Y sí, a ver, fue toda una experiencia. A ver, es como, a ver, lo que más o menos puse en Letterboxd es que yo tenía planeado ir a ver la película el día del estreno. O sea, saqué la entrada porque la quería ver en la mejor sala del Cinépolis Recoleta, que es la 6, la que tiene Dolby Atmos. O sea, y yo preferí ir el jueves del estreno para verla en esa sala y no la función preestreno del miércoles. Llegando a la Bien. conclusión, como reza el viejo adagio, quien sabe comer sabe esperar, porque Spielberg le da mucha bola a lo que es sonido. No contaba con mi tío, que le encanta todo el tema de los ovnis y que tiene también una profunda admiración por Spielberg. Fui y la verdad 2 horas y 26 minutos más tarde se lo recontra agradecí porque la verdad es bestial lo que ha logrado Steven Spielberg. Es tremendo, o sea, a ver, Spielberg definió en varias entrevistas al día de la revelación como la tercera parte de una trilogía sobre el tema de los ovnis. Y si bien ha dicho en el programa de James Lipton, Inside the Actor Studio, donde ha dicho que dice que él cree en los extraterrestres, yo creo que esta trilogía, aunque toma el fenómeno de los ovnis, no es el fenómeno de los ovnis o la conspiración, sino que los ovnis son siempre la simbología de algo. A ver, por Bien. ejemplo, encuentros cercanos del tercer tipo, esto y esto es lo que yo percibo, es más que nada sobre la comunicación, es sobre un básico esquema de emisor y receptor, y el mensaje es la fe sobre el acto de comunicar y el temor a si te van a entender o no te van a entender. Luego tenemos ET, que es sobre el contacto, la unión. O sea, y acá es donde Spielberg toma mucho de la influencia del divorcio de sus propios Sí, padres. exactamente, exactamente. Y obviamente Disclosure Day trata en concreto el tema de los hombres, es utilizado para hablar de la empatía, pero no la empatía a secas, así nomás. A ver, es la empatía como varias cosas. Es básicamente, eh, a ver, es la empatía como herramienta, que puede ser usada como un arma también, la empatía como el medio de un mensaje, la empatía como poder del que también se puede abusar, la empatía para confrontar los rincones oscuros de uno, los nuestros, lo de los demás, la empatía como algo que todos podemos tener a pesar de nuestras debilidades humanas, y la empatía para no juzgar. O sea, eso es en concreto. O sea, nunca es
el ovni, el fenómeno o toda la cosa de los expedientes X, porque han hecho esa asociación con los expedientes X. Y claro, una serie que ha instalado el tema de la conspiración de los ovnis en la cultura popular, es normal que se haga esa asociación, pero no es sobre la conspiración en sí misma, sino sobre la fe, sobre la empatía, es sobre muchos más temas que uno solo. O sea, Exactamente, obviamente, sí. No, no, que quería, para quienes no la hayan visto, todavía iba a ahondar un poco, entrando en Disclosure Day. Excelente el contexto porque ahí justamente nos haces ver que en realidad forma parte de tres actos. Primer acto, segundo acto, tercer acto, hablan de lo mismo, pero a la vez en distintos subtemas y distintas representaciones. Y aparte convengamos que igualmente Spielberg no lo entiende todo el mundo, más allá de Tiburón, por ejemplo, que es una película bastante simple y no al mismo tiempo, pero al que la vea dice, bueno, nada, hay un tiburón en una bahía en un pueblo, listo. Esto, cuando yo lo iba viendo, aparte recordemos que empieza con una escena inicial que no entendés qué tiene que ver, pero es una escena de lucha en un ring, y vos decís, no sé qué tiene que ver esos 10 minutos que me introdujo a esto, después obviamente entendés, pero tiene esas cosas, tiene esas idas y vueltas, es un guión bastante, mucho más complejo que otras películas de él. Obviamente Spielberg en sus guiones te habla de un montón de cosas, pero lo que digo a nivel de entendimiento es sentarse a verla una vez. Vos me dijiste también que la habías visto por segunda vez sí, segunda vez, me sí la dijiste. vi por segunda vez al día después de la primera. O Claro. sea, Como para como volver a ver cosas que quizás se te habían escapado o no, yo te diría que la volvería a ver, ¿eh? Te digo que se me han escapado cosas da, seguramente. da para eso. A ver, no hay que Para eso. olvidar, no hay que olvidar un detalle muy importante, que es Spielberg en sus 34 películas, él no escribió todos los guiones. A ver, él se involucra mucho, pero de ahí a escribir el guion él es algo que ha pasado muy, muy poco. Y a ver, Encuentros Cercanos es guión de él. Sí, E.T., si bien lo escribió Melissa Mathison, él estuvo muy involucrado y Disclosure Day es un tratamiento de 60 páginas que se lo pasó a David Koepp, su ujú, guionista de Jurassic Park, y exacto. que escribió Carlitos Way, La Guerra de los Mundos, etcétera. Ahora, qué curioso, cuando vos mencionás el tema de la escena inicial, Sí, que tiene como un pequeño gustito a un gustito a Brian De Palma y Ojo de Serpiente, que es más o menos yo lo que me llevó a mí al ver esa escena en contexto es cómo hubiera sido Ojo de Serpiente con una puesta en escena de Steven Spielberg, más que de Palma. Pero sí. ojo, hay un porqué. O sea, hay un porqué por qué elegiría Steven Spielberg para la primera escena, el primer fotograma, el primer encuadre de todo lo que ves, un luchador de catch Sí. pisoteando una Con una subjetiva. subjetiva, con una subjetiva. Pisoteando una subjetiva. Hay un porqué. Porque esta película habla de la empatía. ¿Y cuál es la definición más sencilla de la empatía que nos enseñaron a todos? Ponerse en los zapatos del otro. Y eso es lo que hace Spielberg. Te pone en los zapatos de alguien recibiendo golpe tras golpe, tras golpe, tras Y golpe. además, Santi, yo también lo que vi con esto de lo humano que es Spielberg a la hora de sus películas, su guión, de sus decisiones, habla de una humanidad, habla en este caso puntual, que después lo vamos a decir porque mete un tema contextual, coyuntural, que no está de más, no es, nada es casual en el cine y menos en Spielberg. Uh -huh. Eh, Hablando de la empatía, en una sociedad, esto ocurre, ahora vamos a ir a la sinopsis como decía, pero esto ocurre en una sociedad totalmente, en la película, rota por cuestiones sociales, políticas, incluso hasta de guerra, ¿sí? De una inminente tercera guerra mundial en la Eso es película, correcto. Eso es obviamente. correcto. No descarto que ocurra en la vida real. Entonces, en ese contexto, en esa empatía, o en ese contexto de no empatía, ahora yo entiendo, tiene todo el sentido esa primera escena. Yo te digo, antes de hablar con vos no lo entendí, o sea, en el sentido fue que, bueno, a ver, sé que me quiere decir algo, pero ¿qué me quiere decir? Porque yo sé que nada es casual y está pensado. Bueno, pero hay que ver cómo se lo entiende. Vos lo entendiste a la perfección. Yo no lo entendí así, por lo menos el primer vistazo no fue ese, fue. No, como no. A ver, te muestra eso y después entendés, una vez terminada la película, no podés asociar nada con empatía a ese plano. De hecho, es todo lo contrario, pero desde ese foco sí, es una subjetiva y está recibiendo golpes. Bien. Ahora, yendo a lo que es la sinopsis para poner un poco en contexto, la trama en realidad para quienes no la vieron, se centra en la inminencia de uno de los anuncios más importantes a nivel mundial,
que va cobrando forma y está cada vez más latente a través de dos personajes puntuales, que es el de Margaret, es Emily Blunt, que está gloriosa, después la vamos a desmenuzar, y Daniel, que es Josh O'Connor, que yo no lo tenía en el radar, pero está muy bien también, que están conectados de alguna manera que por ahora es misteriosa, no la conocen, pero que la vida los va uniendo, juntando en diferentes momentos, ¿no? Se conocen en un momento puntual. Ese momento puntual, coyuntural, tiene un porqué, porque yo también me he preguntado por qué ellos se conocen en ese momento puntual y por qué empiezan las manifestaciones en ese momento puntual. Luego Spielberg te lo cuenta. Ella es básicamente una comentarista del clima en un canal, en un programa de televisión, y él solía trabajar en una empresa que creo que es de inteligencia o cuasi inteligencia, vos Santi me corregirás, que maneja información, Contratista de inteligencia. contratista de inteligencia, que maneja cierta información sensible y obviamente oculta. Él, todo el meollo empieza cuando él se roba esa información, se lo cuenta a su novia, porque cree que es lo correcto, ¿sí? Ahí empieza el rollo, ¿no? Ahí empieza su rally porque él se escapa, bueno, lo entrevistan de una manera muy poco amistosa, ahí entra el personaje de Colin Firth, que es muy interesante también, que tiene un plot twist espectacular, pero bueno, un poco para quien no la haya visto, la trama es esa, ¿no? Dos personajes que están conectados. La vida también te habla mucho de esto y las películas de Spielberg te hablan mucho de esto, de la conexión, de la empatía. Ellos dos, sin conocerse, se convierten en personajes muy empáticos para con el uno con el otro. No me quiero olvidar de la escena del ataque de pánico, que no la voy a contar porque es spoiler, pero me marcó, me quedó tipo tatuada increíblemente cuando la vi, me emocioné un montón. Eh, y fuera de eso, bueno, ya mencionamos las dos películas como que son la antesala de esta trilogía, que es Encuentro cercano, tercer tipo y E.T. Y para mí, aunque él ha dicho, Spielberg ha dicho en entrevistas abiertamente que no haría, y de hecho no le interesa como hacer cine de terror, como el terror como lo conocemos, para mí no es un enemigo del terror, digamos, no, hay que ver por qué no hace terror, pero, a ver, bueno, Tiburón, ni hablar, para mí es una película de terror, aunque dice un montón de cosas, pero tenés La Guerra de los Mundos, que en realidad, con el tema de los ovnis, ahí sí se los representa de una manera hostil, igualmente es una adaptación de la novela de H.G. Wells del 1898, pero de todas formas, para mí no es un enemigo del terror, para mí maneja ciertos registros de misterio y terror, y yo siempre digo, Santi, corregime, que la ciencia ficción es muy amiga del terror. Hay una relación muy amistosa entre la ciencia ficción y el horror. Lo hemos visto reiteradas veces en mi video anterior, no, en el de Borros, lo he comentado, y para mí es así. Ok, vamos por partes. Primero que nada, la palabra, el verbo importante para definir la relación de Spielberg con el terror es flirtear. Él flirtea bastante con el terror. Y no nos Coquetea. olvidemos, coquetea, no nos olvidemos y también de Indiana Jones y el Templo de la Perdición. El sacrificio humano, cuando les arrancan el corazón, si eso no es un elemento de cine de terror, no sé qué lo Tiene será. elementos, sí. O Sí. sea, él flirtea con eso, o sea, es como que no le es tan ajeno, no sé, es capaz de meterse del todo, pero flirtea. Y aparte, no nos olvidemos que del tema Poltergeist, que Sí, dependiendo de si creas o no que la dirigió él o la dirigió Tobe Hooper, depende si creas o no, lo que es indiscutible que el guión es de él. sí, O sí, sea, sí. podés creer o no creer si fue o no su puesta en escena, pero el guión es definitivamente suyo. Y Sí. Poltergeist es una película de terror hecha y derecha. Sí, 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 sí. Así Es que, una película de terror, yo siempre la concebí como una película de terror. o sea, pero es concretamente, o sea, es como, pero eso ya es, o sea, pero ya esa teoría conspirativa de si fue Hooper o si fue Spielberg, creo que hay que dejarla para otro momento, Sí, pero centrémonos de vuelta en el tema de Disclosure Day. Sí, a ver, tanto el terror como la ciencia ficción apelan a distintas cosas, o sea, es como la ciencia ficción es básicamente sobre la especulación, lo que podría pasar, cómo puede funcionar una sociedad. O sea, John Truby en su libro La anatomía de los géneros dice que cada género tiene un tema principal. En el caso de la ciencia ficción es cómo funciona una sociedad o cómo podría funcionar una sociedad, y el terror es sobre lo religioso, la culpa y la moral y todo eso. O sea,
es básicamente está en esos rieles, pero acá esto es ciencia ficción hecha y derecha porque habla más que nada sobre precisamente la sociedad, la civilización, cómo podría llegar a ser. Sí. Por Como acá eso, también, ¿cómo podría? De hecho, para mí muchas no, pero escuché gente que se decepcionó un poco con, vamos a ver una película de Spielberg de Aliens, es la vuelta de Spielberg a los aliens, está bien, pero ¿con qué enfoque? Él habla ya que ocurrió hace décadas, distintos episodios, de hecho Thomas Roswell ahí lo claro, trae como dato. Obviamente tiene distintas dramatizaciones de escenas que son potentes. Para mí, esas escenas puntuales, Santi, las que divulgan en los noticieros, para mí eso es terror puro. O sea, es claro. una forma de terror que es muy Spielberg, no es de otro por ahí, de otro director, pero es muy Spielberg. Yo me quedé con la misma cara que la conductora del programa cuando veía todo lo que veía. O sea, era Sí, impresionante. Ahora, también hablemos un poco, vos lo mencionaste al pasar, la cuestión de la fe. La cuestión de que no está muy lejos de cómo estamos como humanidad, como raza humana. Digo raza humana porque yo también creo que hay otros seres mirándonos en otros lados. Como raza humana, cómo estamos. Y el tema de la fe, y lo mete mucho aquí en esta película, básicamente en el personaje de la novia de Daniel. Eh, Porque es una ex novicia. Entonces, cómo esta ex novicia, de hecho tiene una escena en un convento, se quedan una noche ahí y demás, cómo meten todo ese tema en esto, ¿no? A ver, el planteo puede llegar a ser, a ver, especulando es, a ver, ¿hay seres de otro mundo? ¿Son los seres de otro mundo también? ¿Son creación de Dios? Tiene este tipo de pinceladas, ¿no? Dios no solo nos creó a nosotros, también los creó a ellos. Esta cuestión de si ellos vienen como enviados, ¿a qué vienen a hacer? Porque si no son hostiles, ¿qué es lo que vienen a hacer? Obviamente en la película queda clarísimo que no son hostiles. Entonces, esta tercera parte tiene mucho de religión, en un contexto además en el cual, en la sinopsis no lo dice, pero está desde el primer momento, se está hablando en los medios, todo el mundo está hablando de una posible tercera guerra mundial, lo que dije al principio. Un contexto de países totalmente enfrentados en guerras, en cosas bélicas. Y casualmente ahí es donde aparece Emily Blunt con diferentes manifestaciones, aparece el personaje de Josh O'Connor con diferentes manifestaciones, y ahí Spielberg lo mete, obviamente, pone una novia ex novicia, y pone estas cuestiones, estas especies de preguntas que nos hacemos en base a las cuestiones de fe, ¿no? Y que ya en el Spielberg yo creo que creo que lo ha dicho, cree fervientemente que hay otros seres de otros planetas y que la película habla sobre su concepción de la humanidad y del universo, no sé si de manera amplia o no, pero habla sobre su visión del mundo y de cómo estamos como sociedad respecto a que somos observados. Digamos, yo es una lectura que puedo dejarla acá como para que la evaluemos. a ver, mira, cuando hablamos de fe, o sea, a ver, hay mucha imaginería religiosa asociada al catolicismo y habla de la fe, pero habla de la fe en el sentido concreto de esa creencia firme en algo intangible, pero que se sabe que está. Exacto. Ahora, no es que utiliza la imaginería, la simbología católica porque sí, sino porque la simbología católica es profundamente cinemática. A la hora de escribir un guión, hay un precepto que se llama mostrame y no me cuentes. Entonces, ¿cómo podemos mostrar? ¿Cómo podemos, sin usar palabras, mostrar el tema de la fe? Y ahí el catolicismo tiene una simbología y una imaginería que da a entender muy claro lo que es eso. La cruz, la señal de la cruz, los estigmas, o sea, porque viste que hay una parte donde Eve Hewson presiona tanto la cruz contra su palma que le queda una herida, como los estigmas de Increíble, Cristo. O increíble sea, eso. y es precisamente eso, no es en tanto a que es explícitamente católico. No, 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 no. El personaje es una novicia, pero ¿por qué? Pero porque la imaginería y la simbología católica es la manera de mostrar de forma cinemática esa creencia, esa fe. Esta es una película sobre la fe y esa es una manera de mostrar a través de, a ver, hay cuatro maneras de escribir cinemáticamente. Los props,
el vestuario, la marcación actoral, el movimiento y la locación. Y si hay algo que tiene tiene el tema de la religión católica, son los props, las cruces, la marcación, los gestos, o sea, es eso, es una manera de mostrar de forma cinemática cómo mostramos de forma cinemática la fe. Y ahí entra todo el tema de la iconología religiosa del catolicismo, porque es una manera de plasmar de un modo visual los temas de la película. Sí. Sí, sí, bueno, ahí estamos, claro, estamos entrando en los aspectos visuales, los aspectos sonoros, toda la simbología que aparte siempre, ¿de qué manera se los representó en el cine a los seres de otro mundo? Simbológicamente, en un momento, bueno, ni hablar de señales, que ya me voy para otro lado, ¿no? Pero fíjate que en señales hay teorías de que, por ejemplo, obviamente son hostiles ellos, pero hay teorías de que, por ejemplo, Shyamalan lo que en realidad expresó es que son demonios que nos vienen a conquistar a nosotros de manera hostil. ¿Y por qué son demonios? ¿Y por qué eran hostil, los lastimaba el agua? Agua bendita en la casa del personaje Mel Gibson. O sea, todo un tema con la simbología y los seres de otro mundo y cómo se expresaban en la tierra, con símbolos. Cómo se expresa Dios o cuáles son las manifestaciones de Dios que no podemos ver, podemos sentir, y cómo son las representaciones de la iglesia, en este caso las cruces y todo lo que, el rezar, las velas, todo lo que es escultural, digamos, estatuas y demás. O sea, hay un paralelismo, si se quiere, significativo por ahí, o una cuestión de fe. Es lo mismo, ¿crees en Dios? ¿Crees que hay un Dios? Si no, ¿crees que hay seres de otro mundo? Sí, creo que son las dos más grandes discusiones en todo Aparte, esto. sí, sí, aparte Señales también es una película sobre la fe, pero la diferencia es que Disclosure Day es sobre la fe sostenida, la fe defendida, y Señales es sobre la fe La recuperada. pérdida de fe. Y la La, y, pérdida de la fe y re- la vuelta a la fe, claro, y la exactamente. recuperación de la fe. La recuperación de la fe. No, pero cuando leí lo de señales, o sea, las teorías sobre señales y cómo eran representados los alienígenas, era como increíble. Pero bueno, no me quiero ir a señales. Pero lo que digo, sí, estos aspectos sonoros visuales que vos decías, toda la imaginería. Vos me mencionaste, Santi, a los Owners. Ah, sí, sí, los Wanners, que son básicamente que Owners, sí. claro, los Los- Wanners que son básicamente que son encuadres, o sea, tomas que se hacen sin cortes, que no es lo mismo que un plano secuencia. Un plano Mm, secuencia puede durar 5, 10, 15 minutos sin hacer un solo corte. Los Wanners son como cubrís una escena de 2 minutos en un solo plano. O sea, porque a ver, porque primero que nada tenemos que hablar en la diferenciación entre plano secuencia y plano sin cortes, porque una secuencia es un grupo de escenas, que puede ser 4 o 5, o sea, 4 o 5 escenas, pero Spielberg cubre una sola escena de 2 páginas, casi sin hacer cortes, casi. bien, Por ejemplo, sí. y esto te das cuenta básicamente de la manera en la que presenta el personaje de Colin Firth. La cámara empieza en la parte de atrás de una camioneta con 2 técnicos repartiéndose pendrives, se corre hacia un costado de la cámara, avanza hacia la puerta abierta, mojada por la lluvia, y más allá de la ventana está Colin Firth parado, la cámara sube, baja Josh O'Connor, todo en un solo plano. Sí. Y O sea, Santi, la escena en la que el personaje de Jojo Connor va de vuelta, se escapa, como había dejado a la novia en la casa, vuelve porque sabe que está siendo perseguido y ve a los autos estacionados en la puerta de la casa, ve que hay peligro y él intenta, en forma escondida, tratar de rescatar, digamos, a la novia a través de agarrando una camioneta. Digo, eso es increíble porque pasa de una cerca. Están en una zona rural, pasan de una cerca a la otra, la cámara pasa a través de la cerca, es una cosa impresionante, las decisiones de Spielberg a nivel visual, hasta a nivel sonoro, bueno, ni hablar de John Williams porque ya, bueno, claro, porque, a ni ver, hablar lo más que hace todo. el Warner, la ventaja del Warner no es simplemente hacer un plano sin cortes porque sí, es meter lo que serían varias composiciones de cuadro en un solo plano. O sea, en vez de Claro. hacer general, plano medio, primer plano, es la misma marcación del actor en relación con la cámara la que determina el tamaño de plano. Pero esta que yo te digo es así como vos decís, es Sí, esta sí. puntual.
No, claro, es así, es así, es así puntualmente. A ver, otros aspectos visuales y sonoros, y hay una cosa muy particular, que es que viste que el personaje de Colin Firth usa un aparato para Sí, comunicarse mentalmente con Eve Hewson, o sea, sí, la que sería la novia de Josh Connor en la película. sí, Bueno, y una cosa que noté particularmente es que cuando tiene ese aparato en mano, Eve Hewson se le vuelven los ojos del color de los ojos de Colin Firth. Y a sí. Colin Firth los ojos se le vuelven del color de Eve Hewson. Esa Sí, es sí, una lo noté. manifestación visual de la empatía. O sea, Mira, no, cuando, no, no, ya Santi estás a otro nivel. No, no, yo ni lo entendí de esa manera, olvidaste. o Yo sea, dije, bueno, cuando, en esa traslación, bueno, pasan cosas, pero ni por casualidad entendí que era una manifestación de la empatía. claro, porque cuando vos ves que a Colin Firth se le vuelven los ojos Sí, celestes, ahí te das cuenta que está viendo lo que ve Eve Hewson y está sintiendo lo que siente Eve Hewson. Ese sí, momento también de montaje paralelo, donde el tipo abre los brazos y lo vuelve a cerrar y la cámara corta justo en el momento que Eve Hewson cierra las palmas, o sea, es pero un montaje prolijísimo, pero delicioso, o sea, y otra cosa muy importante, quien edita la película, Sarah Brollar, fue durante años la asistenta de Michael Kahn, el editor de toda la vida de Spielberg. O sea que si mm, decidía retirarse Michael Kahn, el puesto queda en muy buenas manos porque es una digna alumna del maestro. El claro. montaje de esta película es una locura. Hay una escena anterior, y no sé si es spoiler o no, pero el tema, Santi, de los animales acá Ah, es glorioso. Porque, insisto, al principio no lo entendés, decís, ¿qué carajo me está queriendo decir con todos estos animales? De hecho, el afiche de Disclosure Day es Emily Blunt mirando hacia arriba, ya al mirar hacia arriba ya es, estoy mirando algo que está claro. por encima mío, puede ser un acto de fe, puede ser algo en el cielo, puede ser algo que está viniendo, listo. Con el Algo que me está contorno del de un petirrojo. pájaro, de un ave. Claro, que en realidad es un canario o es un, lo mencionan en la Cardinal, película. un cardenal, un cardinal. Bueno, listo, ya dijiste todo. Cardenal, no es ni un canario, ni un pichón, ni una paloma, es un cardenal. Y, Listo. O sea, y la conclusión de la... aparte, aparte, a ver, porque yo te voy a decir una cosa, acá, a ver, los animales representan algo, Sí, no lo vamos a pero decir, pero representan algo. y la casa significa también algo. La casa que arma el personaje de Colman Domingo, que está No, 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 armando... no, No, otra casa, otra casa. la Esa casa en la casa es que paran, en importante. la que se esconde Jojo Connor. No, no, otra casa, la Otra casa, que no es otra casa. la casa de Hansel y Gretel. Sí, 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 sí. Bueno, sí, 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 claramente, sí. Eso Sí, significa algo. Si los animales si usan animales para decir eso, es sí, porque la casa a la que van de niñitos sí, es la nave. claro, claro, claro. Bueno, igual ya. Bueno, ahí sí. Es que me quedé sin palabras con lo que dijiste porque sí, lo relacioné con eso, pero. Ay, era, o sea, no dijimos un spoiler, no. O sea, igual ya todo el Nah, mundo sabe de qué trata la peli, nah, pero bueno. Todo el a mundo ver, sabe, todo el mundo sabe. claro. No, aparte también hay muchas cosas acá valiosas. Por ejemplo, todo lo que es la pieza de acción del tren. O sea, Sí, no, 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 es increíble. eso también combina dos cosas. Es el acto de fe, ahí se pone de manifiesto el acto de fe, o sea, en el caso particular de Emily Blunt, y también ocurre dentro del vagón de tren, con todos los pianos alrededor. Eso no es accidente, que es una escena personalísima de Spielberg, su madre tocaba el piano también, Ah, mirá, y mirá. cómo Sí. tocar las cuerdas del piano Ahí, tranquiliza tranquiliza. A Bueno, Emily Blunt. Sí. ahí, claro, exactamente. Ahí, viste que Spielberg tiene un tema muy personal con sus películas, sus padres Uh-huh. divorciados desde él muy pequeño, él presenció un montón
problemas familiares, él fue testigo de esos problemas familiares. De hecho, en las películas, en algunas películas se puede ver a los niños como desprotegidos, incluso huérfanos. Bueno, Jurassic Park tiene a los dos niños que los tiene que cuidar alguien que no conoce, que es el doctor Grant, porque el abuelo, que es quien tendría que ocuparse de ellos, se fue a comandar la empresa de otro lado, digamos. Es como que los deja a la buena de Dios con dos desconocidos. O sea, total, Claro, los padres no están en litigio judicial por divorcio. Entonces, claro. nada, es todo un tema. Ahora, aquí obviamente lo que yo pensaba siempre, le trato de buscar ese atisbo a Spielberg, a ver qué me trata de decir sobre la niñez, sobre cómo él pasó su niñez, qué representación tiene de los padres y demás. Bueno, de hecho, en ET el padre está totalmente ausente, es la madre ocupándose Bueno, de soltera de ellos, pero bueno, aquí en esta sí. película no lo vi tan latente, obviamente no está tan No, no, obvio, no, no, no. A ver, pero, sí. pero cuando ellos tienen que volver en un momento particular, que no voy a decir literalmente cuál es, pero tienen que volver a su niñez mentalmente, sensorialmente, psíquicamente, ahí es cuando la representación de Emily Blunt de pequeña y ese circulito de pájaros de la cabeza en forma angelical, esa representación, composición de la escena que hace Spielberg, dije, listo, ya respondió la pregunta que yo me venía haciendo desde que empecé a ver la película. Subtexto. El espectador Exactamente, suma dos y dos dentro de su cabeza, como corresponde. Y si vamos exactamente. al tema el tema de la niñez, a ver, la niñez siempre fue una constante en Spielberg, pero donde la niñez, donde los niños sean protagonistas excluyentes, hay una trilogía que claramente lo expresa, que la componen E.T., El Imperio del Sol y The Fabelmans. Porque ahí la niñez no es solo un elemento de riesgo para que el protagonista active, sino que es una clave principal, o sea, el pasaje de la niñez a la madurez a través de un trauma. E.T. a través de un encuentro, de un evento supernatural, El Imperio del Sol a través de un evento histórico, como es el trauma de una guerra, y de Fableman sobre la separación de los padres a una edad niñez entrando a la adolescencia. Sí, Podemos exactamente. trazar ese paralelo. Santi, ¿vos cómo ves que esta película va o está impactando en el público, en la taquilla? Porque viste que con estas críticas, que la mayoría son buenas, pero hay gente que quizás esperaba algo que no vio, erróneamente o no, no nos vamos a poner a juzgar, pero digo, quizás la gente esperaba otra cosa. No sé qué está pasando a nivel difusión, qué está pasando a nivel boca a boca. ¿Vos qué opinas de eso como el futuro de la película? Bueno, a ver, primero que nada, acá estamos hablando de taquilla y estamos hablando de la percepción de la gente. Parece que estamos hablando de lo mismo, pero no es necesariamente de lo mismo. Primero, dejemos claro los términos financieros. O sea, eh, Disclosure Day es una película que costó 115 millones de dólares. Necesita hacer 50 millones su primer fin de semana y hacer 300 millones para poder ser redituable. O sea, lo de la apertura de 50 millones, o sea, pero rebasó sobremanera ese número porque terminó siendo 93 millones a nivel mundial su primer fin de semana, o sea que ya superó ampliamente, como que necesitaban tener una apertura de 50, está en 93. La película está actualmente en 104 millones. Ahora, ¿qué tan cerca está de conseguir los 300 millones que necesita para ser redituable? Y es ahí donde se puede poner espinosa la cosa, porque ahí estamos hablando de el boca a boca y el estreno de otros tanques. No nos olvidemos que Toy Story se está por estrenar estos días y va a ser una competencia fuerte. Sí. Que Toy Story es una película apta para todo público, Disclosure Day no lo es tanto, o sea, y ahora sí, esto nos devuelve al terreno de las impresiones del público, que por lo que puede leerse en las redes está completamente dividida entre Sí, la sí. gente que esperaba una película de ciencia ficción, de invasión más tradicional, y no estas cosas de subtexto, de sumar dos y dos, o sea, de jugar, de apelar más a la interpretación, porque es una película que tiene espectáculo, es una película con persecuciones, es una película con pieza de acción,
pero el Sí, sí, tema, el pero entretenimiento Spielberg no lo deja nunca de lado, no, nunca la digamos. abandona, está siempre presente. Pero, y también hay gente que tiene reservas con el guión de la película, pero ¿cómo pudo hacer esto si antes era esto? O sea, a ver, las divisiones y debates que hay en cualquier, ante cualquier estreno cinematográfico que haya. Solo lo que yo sí estoy notando es que es un riverboquismo obsceno, donde hay gente que ya empieza a decir Spielberg no sabe filmar, Spielberg es un viejo gaga, Spielberg hace 20 años que no estrena una película, y yo me abstengo de decir lo que pienso sobre esa persona porque no me quiero ganar enemigos al pedo. No, no, no. Además, siempre se caldea un montón. Siempre, viste, hay muchas aguas divididas. Es una película para mí que se esperó muchísimo. No, Desde sí, el sí. tráiler, porque aparte, Spielberg, qué sé yo, por ejemplo, yo con Ready Player One me quedé bastante sorprendida porque es algo que para mí maneja muy bien, pero no es el cine de Spielberg. Entonces, nada, sin caer en... No tengo la autoridad para decir si es buena o mala, solo digo, es una película típica para mí de él, parece una película de otro, más allá de que tenga mucho subtexto y demás, pero lo que digo es, no es la película que más me gustó de él, prefiero el Spielberg como más la vuelta a este clásico, Claro. con este tipo de tramas, con este tipo de cosas. Pero era una película muy esperada, al ser muy esperada, qué sé yo, pasa un poco como, como Nolan, que le meten tanto tráiler y tanta cosa que cuando, hay que ver qué pasa cuando llegás a ver la película entera y cómo te la cuenta. Por supuesto, en el tráiler no se puede contar todo y tiene que ser más vendible, por eso hay directores de tráiler que no son los directores de las películas. Entonces, nada, hay que ver también si el tráiler empató un poco con lo que es o en realidad la quisieron vender como algo que quizás la gente, porque si vos accedías a la sinopsis, en ningún momento te dice que es de una invasión alienígena. O sea, en No, ningún... no. No, de Entonces, hecho, es, a ver, a ver, primero que nada, a ver, la estrategia de lanzamiento no pudo ser mejor. Es una estrategia de lanzamiento como las de antes, que te da curiosidad. O sea, ok, está Jojo Connor, está Emily Blunt, pero ¿qué es lo que voy a ver? Tiene persecuciones, claro. pero ¿qué? O sea, como ese misterio, como es algo que solo te podés enterar viendo la película. Y eso para mí Spielberg lo manejó muy bien. Es más, te voy a decir una cosa. Yo durante muchísimo tiempo, yo pensé que Emily Blunt, que la historia era Emily Blunt es un extraterrestre. Que Sí. yo pensé durante mucho tiempo, Emily Blunt es un extraterrestre, eso fue lo que pensé. Y no, nada que ver. O sea, Bien, ahí me diste el pie para preguntar si para vos pero mirá cómo te estamos... labura la cabeza. Eso es buena Sí, estrategia de lanzamiento. sí. Eso es buena Sí, sí, estrategia sí, de sí, sí. lanzamiento. Sí, sí, pero lo que digo es, me diste el pie para preguntarte acerca de los plot twists. Para mí, obviamente, en Spielberg siempre, o sea, estamos hablando, no se puede discutir si funciona o no un plot twist, pero digo, te la veías, yo no me vi venir ese final, básicamente con ellos dos no me lo vi venir, no me parecía que iba por ahí. Sí que les habían pasado cosas a los dos, pero no por ahí, ni bajo ningún punto de vista, no por ahí. Y me encantó esto de que hayan sido el canal o el medio para el mensaje, me encantó. Ese, no lo voy a decir, pero ese final en el canal cuando ella aparece, se recupera y aparece, de hecho tengo que decir una verdad, ni hablar del final de Listen y no escuchamos absolutamente más nada y termina ahí, te deja realmente con el culo en la mano Hermoso. diciendo qué va a pasar. Hermoso. Es Es lo mejor que hermoso. pudo hacer. Es lo No, mejor que pudo claramente, no, hacer. no, si hablaba de más no, olvídate. Aparte, igual en toda Porque, la película había quedado claro que no era un mensaje hostil, entonces, nada, claro, creo era, que tiene que ver mucho con la paz y esto del contexto social que la claro, película ocupa. era llevar al público a una instancia donde estén listos para escuchar. Exactamente. ¿Cuál es el mensaje a escuchar? Es otra cosa. No, no, claro, es otra cosa. Dejarnos listos para escuchar. Eso. Toda la No, película se sí, es otra reduce a cosa. eso. Se Yo canaliza hacia eso. literalmente me quedé con la boca abierta y con la mano así, tipo, Dios mío, lo que acabo de presenciar. O sea, Yo es también, ¿no? increíble. Más, y hay otra cosa, de nuevo acá la simbología religiosa. O sea, Josh Connor y Emily Blunt bien podrían ser Adán y Eva. Sí, sí, sí. Ahí escuché algo así al pasar y dije, bueno, nada. Claro, porque, a ver, es un poco las preguntas que nos hacíamos al inicio, ¿no? Con esto de el origen de todo, el huevo, la gallina, o quién fue el primero, quién no fue. O sea, a ver, Dios nos creó a nosotros como raza humana o Dios creó el universo con otras criaturas dentro. Entonces, esto de que
lo dice mucho la historia del cine, de que nos están mirando, de que en realidad nos visitan y nosotros no sabemos, de que en realidad nos están evaluando, de que en realidad pueden llegar a ser hostiles como no, como en realidad, no sé, hay muchas teorías en el cine o en adaptaciones en el cine, pero, a ver, Spielberg sabe cositas, no sé, ¿viste? Cuando decís, nos A está hablando ver, sobre una concepción del mundo en el cual él se crió y la creencia y la fe de que hay seres perfectamente bondadosos, empáticos y que quieren lo mejor para nosotros, ¿sabe cositas o es algo de la imaginación y la creatividad? Pregunta que a dejo. ver, te voy a decir algo, te voy a decir algo. ¿Te acordás de Hombres de Negro? Sí. La conversación, la primera conversación que tienen Will Smith con Tommy Lee Jones en el banco del parque y Will Smith le dice, la gente es inteligente, lo va a entender. Y Tommy Lee Jones le contesta, una persona sola es inteligente. La gente es una masa de animales en pánico y asustadizos. O sea, básicamente, si te pones a pensar un poquito, Spielberg tomó esa charla de banco, película producida por él, digamos todo. Amblin, exacto, te iba a decir, el logo de Amblin en Men in Black eh, es... aparece. Entertainment, o sea, no olvidemos de eso, o sea, es como si Spielberg, y esto dicho desde la más absoluta especulación, es como si hubiera tomado esa charla de banco, esa sola charla de banco, y lo hubiera expandido a una película. Es más, podemos decir que Will Smith es Coleman Domingo y Tommy Lee Jones es Colin Firth. Bueno, sí, no, no, ya, sí. ¿Ves por qué te Es tenía que eso. llamar, Santi, por tu nivel de análisis? Porque... No, ni en pedo la comparé, la llegué a comparar con Hombres de Negro. Es como, no, ni me acordé de Spielberg en Hombres de Negro, o sea, ni me lo acordé. Después ahora me lo estás diciendo y sí, esa conversación obviamente existió. Y aparte también, lo que te dice es que, bueno, de hecho, uno de las presencias, viste que los alienígenas se camuflan dentro de la sociedad en Claro. diferentes representaciones de personas. De hecho, jodían con que Michael Jackson era un alien, bueno. Pero está Y representado en un perro decían los también, o sea. taxistas, no hay tantos como crees. Claro, entonces claro, el perro también es un alienígena, digo, es como, wow, no sale es como que empatiza mucho con esa idea de hombre de negro, tenés razón, Santi, es increíble, yo no me había dado cuenta de esa, hay que, en realidad, hay que analizar si vamos a extender así como un abanico de cosas que hizo Spielberg, estas perlitas están relacionadas entre sí, o por lo menos tintes de estas relaciones se pueden llegar a conectar, es verdad eso. Entonces, sabemos que los plot twists funcionaron perfectamente. Sabemos que no fue predecible en ningún momento la No, película de Spielberg. Aunque vos te imaginabas una cosa, después daba con otra cosa. Perfecto. El final es algo. Es brutal. Es el brutal. tercer acto es una locura de lo bien hecho que está. El Sí. montaje paralelo, o sea, Me como pareció igualmente ellos, la escena en el estudio, me pareció mucha información. claro, cuando tratan de lanzar y lo alternan con la gente de la compañía que trata de hacer pelota a la subestación eléctrica, o sea, es como, eso es Jurassic Park, Sí, 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 sí. Sí, eso es ¿ves cómo Jurassic estamos, Park. cómo estamos trazando distintas líneas de relación y de conexión entre sus pelis? Sí, por Es eso que para no, mí Spielberg hay que habla... olvidar que el Sí, paralelo con Jurassic Park tampoco hay que olvidar que es Spielberg con David Koepp. Y si sí, hay un sí, guionista con el que Spielberg se entiende muy bien es David Koepp. sí, A ver, sí. pues Spielberg pudo haberle dado esa historia de 60 páginas que escribió, se la pudo haber dado a cualquiera. Se la dio a David Koepp. O sea, y es un guionista al que le tiene, pero, a ver, hay dos guionistas a los que a Spielberg le tiene muchísima confianza. Tony Kushner y David Koepp. Pero obviamente Spielberg, tipo vivo, sabe qué asignarle a cada uno. Si hace una película hiper mega pochoclera, se lo da a David Koepp. Si es algo más dramático, histórico, se lo da a Tony Kushner. Bueno, es Pero una te das cuenta estrategia, que, es una re estrategia para hacer para encarar proyectos. Ya sí, la tiene no, clara de poner cada cosa. sí, no, no, está clara, pero está, la tiene, pero muy, muy, muy clara. Pero Bueno, eso es es, para los que dicen que Spielberg está cagá y no sabe filmar, o sea, no vieron nada no, entonces, absolutamente nada de Spielberg. Pero bueno, nada, no entremos en esa. Pero sí, sí va a haber mucho hater también, es obvio. Hay mucha gente que para mí igualmente, y no me jacto de haberla recontra entendido, porque incluso tuve que recurrir a vos para cosas que yo no vi. Lo que digo es, para mí el hater viene de no haber entendido ciertas cosas y justamente por no haber entendido ciertas cosas de una película compleja, pues para mí es una película compleja a comparación de otras, para no haber entendido cosas es ya directamente como no lo entiendo, no me gusta
cosa que pasa, puede pasar tranquilamente, pero bueno, nada, para mí es para un segundo visionado, en mi caso, un tercer visionado, es como volver a repasar qué carajo nos quiso decir. Para mí es eso, es Spielberg, es eso, es eso. Para mí es una película redonda. Si bien en un momento me quedé con el gancho de que no explicaba quién era Coleman Domingo, no lo explica literal, pero lo trae. Porque me quedó ese personaje medio suelto de, che, pará, ¿por qué sabe cosas? No, claramente el final explica el contacto de él con ciertas cosas, pero te lo dice muy al final, cuando lo presentan, decís quién es, por qué sabe tanto, por qué está armando una ¿Quién casa, ¿entendés? es? ¿Y por qué está armando una casa? O sea, ¿Por y qué lo está armando una construyen casa? a lo largo de todo el segundo acto. El tipo le da Él está en un indicaciones a set, Josh claro, O'Connor y él ve por particularmente qué está en un arman una set, casa. Claro, está claro. en un set, ¿por Todo qué el están tiempo está armando una hablando, casa? está filmando una película. ¿Qué mierda está haciendo esta persona caminando entre utileros, ¿entendés? Preguntas, como dice Rutger Hauer en Blade Runner, questions. Sí. Questions. O sea, Es que yo sé que Spielberg me las va a responder, pero yo tengo que ver si yo tengo la capacidad para entenderlo. Ese es el punto para mí del espectador de Spielberg o no el espectador de Spielberg. A ver, lo sigo comparando con Nolan porque me pasan muy parecidos. Son directores de una espectacularidad enorme en sus obras. Es imposible que no sea igual, excepto proyectos que ellos eligen hacerlos más solemnes. Pero digo, a ver, para mí es parte de lo mismo. Son tipos grandes de la industria que supieron demostrar qué es lo que te querían contar. Lo que pasa es que uno tiene que estar preparado para lo que claro, para que a, directores como ellos te quieran hablar. a ver, ¿Entendés? la diferencia entre Nolan y Spielberg es que Nolan le gusta juguetear mucho con el tiempo, con el existencialismo. Spielberg es un poquito más directo, o sea, es lo que se llama en teoría de guión establecimiento y remate, setup y payoff. Yo te muestro algo y cuando te lo vuelvo a mostrar va a tener otro sentido. Te muestro Claro. algo para rematarlo más tarde. Sí, O bueno, el caso de sea, Inception, bueno, ni hablar. Inception es una locura hermosa. Es como, es la película de Nolan. Sí, 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 sí. Sí. Bueno, Santi, yo creo que tratamos de desmenuzar bastante todo lo que nos quiso decir. Seguramente hay cosas que nosotros no estamos entendiendo, básicamente yo. La voy a volver a ver, realmente es la conclusión que te puedo decir. Me parece sí que ahora sí, desmenuzándola, me parece más redonda que cuando salí del cine, que me pasó que era demasiada data para mi inteligencia. Pero bueno, da para unas. Para mí, el que no la supo como entender bien o el que le quedaron cosas sueltas, para mí hay que volverla a ver para justamente atar esos cabitos. Porque él los va atando después, ¿viste? No, es más, Claro, esta película no, que no es literal, o sea, eso me gusta, la no literalidad, la metáfora, el simbolismo, cómo relaciona. Primero que aparte encontrás, nosotros pudimos encontrar, en realidad vos pudiste encontrar conexiones con sus otras películas, aunque no las haya dirigido, Hombre de Negro. Ahí, viste, el típico, para mí es un cine de autor, para mí es un director, es un autor. totalmente. Y bueno, nada, creo que la conclusión que puedo sacar es esa, ¿no? Yo creo que la voy a volver a ver. Yo quiero sacar. Y yo te quiero decir mi conclusión. Es una película que ha dividido entre la gente que la ama y la gente que la odia, y al día de hoy lo siguen haciendo. Sí, A tiempo después que la película se terminó. Estamos vos y yo acá hablando de todas las preguntas que nos plantea, de todas las conexiones que hace la película, mucho después de que terminó. Y en mi caso particular, después de haberla visto una segunda vez. Estamos acá hablando mucho después de que haya terminado la proyección, porque no fue una película más. Y si se exacto. sigue hablando de una película mucho tiempo después de que Mucho terminó la tiempo. proyección, se le llama éxito a eso. Sí, sí, por eso. ¿Cuál es el éxito de la peli para nosotros, para los espectadores que no les gustó, para los que sí les gustó? O sea, ¿cómo se evalúa eso, no? Es otra discusión, pero ¿cómo se evalúa el éxito de una película? Bueno, creo que así, ¿no? Así que bueno, Santi, la verdad un placer. Por favor, Jimmy, Estuvo un recontra gustazo. jugoso el debate, sabes un montón, me encanta escucharte, aprender. Siempre aprendí muchísimo hablando con vos. Así que bueno, nos vemos la próxima porque vas a volver a estar, seguro, ¿eh? Por favor, me encantaría. Feliz de volver. Gracias, Santi. Por favor, gracias por todo, Jimmy. Gracias por la invitación, por el espacio.